Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al economista Esteban Bernal. Él es ministro de Inclusión Económica y Social. Señor ministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está, María del Carmen? Qué gusto saludarle. Buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan. Igual, gracias a usted nuevamente. Medidas compensatorias ante el incremento del costo de la vida que se dan ante la presión del clima social que se vive, ¿o es algo que ya se tenía en agenda? Usted como ministro encargado de esa área debe estar consciente pues de la situación de crisis que vivimos en el país. Bueno, sí, María del Carmen, creo que varios de sus colegas me han consultado si las medidas tomadas por el presidente son respuesta a una manifestación social. Y yo le he dicho que sí, efectivamente, lo contrario sería negativo, es decir, que la política pública del gobierno nacional sea escrita en piedra y ante la manifestación social uno no sea receptivo. El presidente ha sido receptivo con las inquietudes sociales, que dicho sea de paso, las garantizamos, pero una cosa es la protesta social, otra cosa es el vandalismo, la perversidad con la que han cerrado vías, con las que han atacado a personas del sector privado, del sector público, bienes públicos, bienes privados, vandalismo, actos violentos. Eso no está permitido, eso hemos actuado con fuerza y seguiremos actuando con fuerza. Lo otro es ser receptivo. Creo que el incremento del bono de desarrollo humano es muy significativo. Si usted porcentualiza, estamos hablando del 10% de incremento en el bono de desarrollo humano, que es el mayor bono que entregamos en el país a 1.009.000 ecuatorianos en el país, 1.009.276 núcleos familiares de manera exacta. Por lo tanto, ya valorando en términos presupuestarios, esto tiene un efecto de 30 millones y casi 30 millones y medio de dólares en este año, es decir, en los 6 meses finales. Y para el 2023 tendrá un impacto presupuestario de 61 millones de dólares, María del Carmen. Ahora, señor ministro, sin lugar a dudas, esto es necesario en estos momentos, pero no debería ser pues la respuesta del gobierno estar aumentando o incrementando pues los bonos, sino generar plazas de trabajo. Este incremento, usted lo acaba de decir, sin lugar a dudas genera un impacto fiscal para el país. Bueno, mire, María del Carmen, usted me conoce y desde cuando yo vengo de ser asambleísta, toda mi vida en términos ideológicos he manifestado que ojalá este país a futuro festeje la disminución de la entrega de bonos, porque eso significaría que estaríamos en un proceso de desarrollo económico. Pero por supuesto, ahora que soy ministro de Estado en el ámbito de la inclusión económica y social, no cambiaría mi forma de pensar. En ese sentido, María del Carmen, lo obvio es de que generemos la mejor política social que se llama empleo. Para eso generamos una vacunación exitosa, pusimos en actividad la economía, se desarrolló la generación de empleo, 350,000 fuentes de empleo. Usted me dirá, pero cayeron 100,000 de enero a marzo. Sí, hubo una ola de Omicron, hubo un incremento de salario de 400 a 425. ¿Y por qué tomo este tema? Aquí déjeme actuar como economista, porque efectivamente ese margen entre 400 y 425 pudo haber sacado a alguna gente que está en el empleo adecuado o que venía estando en el empleo adecuado con un poco más de 410, 415, 420. Eso obviamente hubiese generado que esté más gente dentro del rango de empleo. Todos estos son elementos, pero al final del día, María del Carmen, generamos el empleo como tal. Hoy estamos en un proceso de recuperación, de desarrollo económico, de productividad, pero tenemos un paro y una paralización que no viene únicamente de demandas sociales, también viene de actos delictivos, viene de actitudes nefastas, perversas para el desarrollo del país y de coartamiento de los derechos de la mayoría de ecuatorianos. ¿O usted se siente en paz que no pueda movilizarse al aeropuerto de la ciudad de Quito si tiene un viaje? ¿O usted se siente en paz
de que hayan permitido o hayan generado una vulneración y hayan limitado que lamentablemente los sectores vulnerables sean atendidos. ¿Vulnerables como quiénes? Personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. ¿Y sabe qué hacemos con los niños, niñas y adolescentes en el sector céntrico del país, en la Sierra Central? Le damos la atención para disminuir la desnutrición crónica infantil. Sé que entrevistado soy yo, María del Carmen, pero yo le pregunto, ¿está en el debate nacional lo relacionado con desnutrición crónica infantil? No. ¿Sabe cuál es el nivel de prevalecencia que tiene la desnutrición crónica infantil en el país? 30%. Para niños de 0 a 5 años. Es una problemática gravísima en el país, definitivamente. ¿Saben dónde está la mayor concentración de esto? En Tungurahua con el 42%, en Chimborazo con el 36%, en Cotopaxi con el 35%. Algunos de los dirigentes indígenas tienen todo el derecho de poner una agenda, pero no debería haber estado en la agenda lo relacionado con la desnutrición crónica infantil. Yo creo que sí, a mi parecer. Creo que no lo dejaron por 2 razones. O la una, hay insensibilidad, que no la creo. Seguramente tienen sensibilidad para con sus niños que tienen DCI. La segunda es que dijeron, no, eso sí está trabajando el gobierno, y como nunca antes se ha trabajado en este tema, y dijeron, no pongamos eso de por medio. Esa es la realidad del debate que hoy en día deberíamos profundizarlo entre nosotros. Ahora, ¿cuál es el mea culpa que hace el gobierno? Usted hace un momento hablaba de esto, de que nada está escrito en piedra, que obviamente hay rectificaciones que se pueden dar, pero ¿no veían ustedes tal vez venir esto? ¿No veían el descontento ciudadano? Tal vez ha habido fallas en la comunicación del gobierno. ¿Dónde encuentra usted la debilidad que se ha dado? Bueno, el presidente ha sido claro, ha habido varios cambios en gabinete. Nosotros somos fusibles para que si no interpretamos la línea política del país y del gobierno, tengamos que dar un paso al costado. Creo que comunicacionalmente nos hizo mucha falta el poder informar varios aspectos que hemos hecho por el país. Veníamos de sacarle de un hueco al Ecuador en un proceso post-pandémico, post-14 años de mala práctica política, en donde generamos el incremento de $589 millones para educación. ¿Alguien ha manifestado de eso como un esfuerzo del gobierno en política social? Nadie. Venimos de incrementar un bono de desarrollo nutricional, producto no de un hecho solamente de pobreza, porque yo me comparto con usted cuando decía no deberíamos festejar ampliar el bono, deberíamos festejar la generación de empleo. Muy de acuerdo, María del Carmen, pero también debemos entender que hay una realidad de prevalecencia del 30% de DCI en el país, cuando la media en América Latina es 9%. Y tenemos solamente a Guatemala por encima de nosotros, y nosotros estamos por encima de Haití, de Venezuela. Eso debía haberle preocupado a cualquier gobierno que nos antecedió. Este gobierno se ha preocupado. Hemos logrado crear una cartera de portafolio de inversión que generará el empleo que todos estamos deseando por $5.200 millones. Un portafolio de obras que inicia el Ministerio de Obras Públicas de $5.300 millones. Una proyección de inversión en los 4 años de $30.000 millones. Eso es haber puesto la casa en orden. Quizá tenemos que hacer una retrospección en términos comunicacionales, probablemente en política social, algo que la manifestación nos ha permitido que el presidente diga, sí, creo que debemos abrir un poco más los brazos, generemos un subsidio de la urea para el micro ganadero y el microagricultor, generemos una emergencia en términos de salud, a pesar que conozco el esfuerzo que ha hecho Jimena Garzón y obviamente el presidente para recuperar esta área que ha estado vinculado a sectores mafiosos en el Ecuador y que obviamente con la emergencia reforzará. Ha duplicado lo relacionado con el presupuesto intercultural. No es poca cosa, María del Carmen, y tanto así que el dirigente Isa, a quien todos le damos la predisposición para que pueda expresarse libremente, pero no cabotizar al país. Eso sí, todos los ministros de Estado, usted escuchará que hemos manifestado toda nuestra complacencia para que exista la divergencia social, la diversidad de oportunidad de criterios, pero lo que no puede existir es caotización de los bienes públicos, ni caotizar los derechos que nos asiste la Constitución y la ley a los ecuatorianos, a las ecuatorianas en cualquier rincón del país. Pero el mismo dirigente
manifiesta, bueno, si hemos solventado 6 de los 10 puntos, ahora nos preocupa los otros 4. Bueno, dialoguemos. Aún así dice, no, si es que no se afinan los 4 puntos, no hay diálogo. Yo le digo, María del Carmen, y permítame robarle 2 minutos nada más. Le voy a contar una experiencia personal. Cuando fui asesor para los límites entre la provincia de la Azuay, mi provincia, y la provincia del Guayas, nos sentamos en la mesa de negociación y Azuay decía, Azuay es hasta aquí, y Guayas decía, es hasta acá. ¿Qué hicimos? Lo sensato, trazamos una línea eventualmente por el medio, porque eso es negociar, es decir, ¿cuánto ceden los sedes? Si hoy el gobierno ha puesto de por medio varias acciones en el marco de decir, esta es mi propuesta para mejorar, desde el otro sector tiene que venir, pero sabemos que existen algunos intereses oscuros que no permiten visualizar que el Ecuador necesita mirar al futuro. Yo estoy convencido que poco a poco lograremos ese diálogo que todos los ecuatorianos anhelan. Sin lugar a dudas, usted lo acaba de mencionar hace un momento, claro que sí, el diálogo es encontrar un punto medio, no es exigir por ninguna de las dos partes, es decir, ambas partes tienen que ceder y eso es lo importante y es lo fundamental, en lo que se basa un diálogo. De lo contrario, pues no debería haber ningún diálogo si es que no alguna de las partes no cede en posiciones. En eso estoy completamente de acuerdo con usted. Sin lugar a dudas, es necesario que se hagan ciertas rectificaciones. Usted bien lo dijo. Estamos con esto de alguna manera dando un paso hacia lo que se está pidiendo por parte, obviamente, de los ciudadanos, de las personas que más necesitan apoyo en estos momentos. Cuéntenos un poco acerca ya específicamente de esto del bono. ¿Cómo se va a manejar la entrega? ¿Cómo está planificada? Bueno, María del Carmen, nosotros hemos puesto inmediatamente en ejecución. El presidente el día viernes, antes de su disposición, había solicitado un informe técnico al ministerio, informe que fue ya entregado el mismo viernes para que el presidente anuncie, en el cual se justifica técnica y estadísticamente la posibilidad del incremento del 10% del bono, elevándole a $55. Y inmediatamente el día siguiente, 18, con el decreto 456, se puso ya en vigencia en términos normativos el bono como tal. Uno tiene que llevar varios procedimientos, informes técnicos, validación de base de datos, el informe que permite además el acuerdo ministerial que fue suscrito hoy por mi persona, para que esto viabilice una vez que se ajuste el sistema también, porque no es un tema de chasquear un dedo, pero lo que ha dicho el presidente, quiero el 1 de julio, dando cumplimiento a este compromiso, y así será, el 1 de julio se dará cumplimiento. Esto tiene un impacto inmediato de $30.300.000. Para este año, para el 2022. Para este año. Sí, el año 2023 será de $61 millones. A eso súmele $61 millones más con respecto al bono 1000 días, que es para disminuir desnutrición crónica infantil. Así es que en lo que a nosotros respecta, sin considerar la URIA, sin considerar la educación intercultural, sin considerar la emergencia sanitaria por respecto al sistema de salud, sin considerar eso, la inversión del gobierno no es poca. En este año, $60 millones, en medio año de lo que resta, y el siguiente, $120 millones. Así que si queremos hacer una valoración cualitativa, es indudable que hay que ver el espectro general. Si vemos una valoración individual, claro, es fácil decir $5, no más es. Ojo, estos $5 no es que vienen a cumplir o suplir la canasta familiar, como un buen amigo hacía desde la otra perspectiva, alusión en un medio de comunicación. El bono per se como tal da una cobertura paliativa para los sectores vulnerables que están en pobreza y pobreza extrema, siendo que tiene que cubrir la canasta familiar. Entonces hablemos de un salario, pues ya no estaríamos hablando de un bono, y a ese bono, que es un paliativo a los sectores vulnerables, se ha incrementado el 10%. Bueno, pues son algunos puntos importantes los que constan dentro de este decreto. Es un paso para avanzar en ese diálogo que todos los ecuatorianos realmente esperemos que se dé, porque la paralización no es el camino. Lo único que genera es pérdidas, lamentablemente, para nuestro país, lo cual obviamente a quienes más afecta es a los que menos
tienen. Eso no me voy a cansar de decirlo, señor ministro. Le quiero agradecer nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio, al economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Buenas noches, María del Carmen. Gracias por la entrevista. Muy buenas noches a usted.